Muy buenos días. Soy la doctora Gabriela Saldívar Hernández del Instituto Nacional de Psiquiatría y estoy en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. Y en esta ocasión voy a dar una conferencia relacionada con el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer. En este momento voy a compartir mi ponencia para que empezamos a platicar sobre este fenómeno. Muy bien. Entonces, desde 1981, el 25 de noviembre, en Latinoamérica y muchas otras partes del mundo, militantes y activistas que están a favor de los derechos de las mujeres ven este día como una protesta y una conmemoración contra la violencia de género. La fecha fue elegida por honor a la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Años más tarde, en 1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Aquí tenemos a las tres hermanas Miramar. Y además, este día de la violencia contra las mujeres se encuentra en la falta de equidad. Nos está siempre recordando esta falta de equidad que existe en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia ellas. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, que se manifiesta en diferentes tipos, ya sea el físico, sexual, psicológico, económico, cultural y otros más. La violencia afecta a las mujeres desde su nacimiento hasta la edad avanzada. A nivel mundial se ha encontrado que hasta un 70% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en el transcurso de su vida, por la cual la violencia ha ejercido no solamente exclusiva por una cultura, sino que existe en muchas regiones, ni tampoco es un grupo específico de mujeres, sino prácticamente la observamos en grandes partes del mundo. Esta iniciación del 25 de noviembre se dan 16 días de activismo, en el cual inicia el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre. El 25 de noviembre es el día que se inicia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 29 de noviembre es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y de quienes trabajan los derechos humanos de las mujeres. El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y el SIDA. El 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado. El 6 de diciembre es la masacre del Politécnico de Montreal y se cierra con el 10 de diciembre que se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Pero este año ha sido un año completamente diferente para el estudio de la violencia contra las mujeres. Por eso le hemos llamado la otra pandemia. En este momento, a nivel mundial, no solo enfrentamos a la pandemia por COVID-19, también observamos un incremento de casos de violencia intrafamiliar y violencia basada en el género a nivel mundial. Este otro fenómeno se ha llamado la otra pandemia, ya que existía antes del COVID-19 y solamente el COVID-19 lo que hizo fue visibilizar más este fenómeno que se ha vivido a lo largo en muchos otros países. La Organización de las Naciones Unidas explicó que las medidas para frenar la propagación del COVID-19 a nivel global, que han intentado un impacto social de manera adversa a las mujeres. Las medidas de aislamiento implementadas por varios países precisamente ha sido la necesidad de evitar la propagación del virus y lo que ha creado es una tensión constante en los hogares por cuestiones económicas y riesgo de violencia intrafamiliar, y esto ha sido en aumento. También se ha visto que con el coronavirus golpea 3 veces más a las mujeres en 3 áreas: en los efectos en la salud, por consecuencia del virus, por la violencia intrafamiliar y porque las mujeres son las principales encargadas del cuidado de la familia. En febrero, los casos de violencia de género denunciados en una sola comisaría de China, hay que recordar que China es el primer país que empieza a hacer esos estudios sobre los fenómenos porque fue el primer país que entró en confinamiento, se habían triplicado en comparación con el mismo periodo del año pasado. A nivel mundial, las líneas de nivel de 911 o cualquier otra línea de ayuda empezaron a recibir
muchas emergencias relacionadas con distintos tipos de violencia, como abuso sexual, acoso o hostigamiento sexual, violación, violencia en la pareja y violencia intrafamiliar. También tenemos otras cifras, ya viendo como ahorita ya a nivel más global. Por ejemplo, el 91% también aumentó la violencia intrafamiliar en Colombia, el 60% se ha visto que ha implementado en México, un 40% se vino en Australia, un 30% en Chipre, un 20% en Estados Unidos, 35% en España y etcétera. Pero en Francia se encontró un fenómeno muy característico, porque las intervenciones policiales por violencia en el hogar aumentaron en un 30% en la semana. A medida que el brote del coronavirus se ha intensificado a nivel mundial, los países han estado adoptando medidas específicas para frenar la propagación del virus mediante la mitigación y la contención. El distanciamiento social y el aislamiento son fundamentales para la estrategia de salud pública adoptada por muchos países, y en muchos contextos existen sanciones para cualquier persona que infrinja estas restricciones impuestas. El aislamiento social requiere que las familias permanezcan en sus hogares, lo que origina que estos estén en contacto frecuente y se crea más tensión. También existe un agotamiento de las redes de apoyo existentes, como la familia extendida o las redes de apoyo sociales o comunitarios para las familias que están en riesgo. Hay que recordar que este confinamiento ha obligado a que muchas familias estén en casa, y entonces las redes que tenían exteriores se empiezan a deteriorar. Además, el aislamiento coloca a los niños y a las niñas y adolescentes en mayor riesgo de negligencia, así como los abusos físicos, emocionales, sexuales y domésticos. Los informes muestran que el COVID-19 se utiliza como un mecanismo de control coercitivo mediante el cual los perpetradores ejercen un mayor control en una relación abusiva, específicamente en el abuso de la contención, el miedo o la amenaza de ser contagiadas como una forma de abuso. También hay informes que mencionan que muchas mujeres que sufren abuso doméstico pueden tener miedo a ir al hospital por temor de contraer el coronavirus, o muchas veces pueden presentar síntomas de coronavirus y no asisten al hospital por no poder dejar a las personas que están cuidando. Pero ¿quién cuida a quién? Como hemos observado desde el estallido del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado en muchos países de todo el mundo. Si bien las medidas de bloqueo y ayuda limitan a la propagación del virus, las mujeres y las niñas que sufren violencia en el hogar se encuentran cada vez más aisladas, y las personas y los recursos y las personas que pueden ayudarlas no tienen un acceso directo a ellas. Entonces, esto complica más el fenómeno. Esta pandemia de COVID-19 no es solamente una cuestión de salud, sino también provoca una profunda conmoción entre nuestras sociedades y economías. Además, las mujeres cargan con las labores de cuidado y respuestas frente a la crisis en curso. Todos los días las mujeres, ya sea en primera línea de respuesta o como profesionales de la salud, voluntarias comunitarias, operadoras de transporte, logística, científicas y muchas otras opciones, han dado sus aportes principales para este brote. Igualmente, asimismo, la mayoría de quienes presentan cuidados en los hogares y muestran más cuidados en comunidades, específicamente son las mujeres. Aún más, ellas corren más riesgo de infección y de pérdida de su vida, precisamente por estar en contacto cuidando constantemente a gente que puede tener ya los síntomas de COVID-19. Por último, la tendencia existente indica que durante la crisis hay un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y un aumento en la violencia doméstica. Pero ¿qué pasa en México? O sea, ya podemos ir como un panorama general de lo que está pasando en México ahorita por cuestiones del COVID-19. Pues las estadísticas nos están diciendo que precisamente, aunque ya teníamos una carga bastante evidente de que la violencia contra las mujeres, a pesar de que existe la ley para erradicar la violencia contra las mujeres e instituciones que trabajan esta problemática, esta pandemia pudo visibilizar más las estadísticas en México y aumentaron, y nos pudimos dar cuenta que es un fenómeno que aún tiene que estar en cuidado
de ser más monitoreado. Por ejemplo, en estas estadísticas que sacó la Secretaría de Seguridad, podemos ver, por ejemplo, las llamadas en línea a mujeres Locatel. Si ustedes se dan cuenta, en el mes de marzo existió un repunte de llamadas en línea de Locatel, ¿sí? Después bajó un poco y existió otro repunte en el mes de junio. Las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra las mujeres, si ustedes dan cuenta, en marzo igual tenemos el repunte y vuelve a aumentar un poco más en junio. El tipo de llamadas que tenían más era precisamente de violencia contra la mujer, que se pudo ver el repunte en el 2020, y el acoso y el hostigamiento sexual. Aunque no es mucha la diferencia, pero sí se ve un repunte significativo precisamente en estos meses de confinamiento. Después, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana da los datos sobre violencia intrafamiliar y ahí encontramos que también en el mes de marzo es cuando existía más demanda por este tipo de situación. En la Red Nacional de Refugios, entonces, nos encontramos que existía ya un fenómeno que estaba aumentando, sobre todo en lo que son los meses de marzo, abril y mayo, y teníamos un problema porque las instituciones que estaban trabajando o que trabajaban por el tipo de confinamiento que se dio, muchas veces no estaban trabajando al 100%. Entonces, muchas mujeres no podían tomar una denuncia o hacer una denuncia o pedir acceso a un refugio para poderse contener o poderse resguardar de la violencia intrafamiliar. Muchos países, como sobre todo España, como este confinamiento hizo que muchos de los agresores aislaran aún más a la familia y se existiera más fuerte la violencia. Por ejemplo, en España se decía que cuando una mujer hablara o saliera a hacer sus compras, si iba a alguna de las farmacias y decía, quiero una mascarilla 19, eso quería decir como una señal de que necesitaba ayuda porque estaba sufriendo violencia. Entonces, en México lo que pasó en estos meses de confinamiento fue que nos enfrentamos a que realmente existe casi absolutamente un número insuficiente de refugios para poder atender este tipo de casos, para poder ayudar a las mujeres. El gobierno de la Ciudad de México intentó de alguna manera en los meses de mayo y junio que estas mujeres que sufrían este tipo de violencia se fueran a algunos hoteles, pero de todas maneras estas reacciones fueron insuficientes. Entonces, como nosotros podemos ver aquí en la gráfica, ¿sí? El 73.63% de estas mujeres necesitaban este tipo, que daban el llamado a la atención de alguna línea de ayuda, pues a veces tendrían la necesidad de poder ir a un refugio. ONU Mujeres, desde el inicio de la pandemia, sobre todo cuando se empezó a ver este repunte a nivel internacional, salió una serie de indicaciones sobre el maltrato en la pareja. Entonces, ONU Mujeres lo que hizo fue editar una serie de señales en las cuales las mujeres podrían ir checando si realmente estaban en riesgo de riesgo de poder sufrir violencia de pareja. Y sobre todo en las parejas, sobre todo a las personas, a las mujeres jóvenes que vivían en confinamiento y que tenían una relación. Por ejemplo, se encontró que las personas que se encuentran en una relación de maltrato pueden recibir mensajes de acoso por parte de su pareja, recibir mensajes de texto, llamadas constantes cuando no están juntos, prueba la hora frecuente y se le tiene que estar explicando dónde está la pareja. Tiene que soportar muchas veces expresiones de humillación, menosprecio, insulto, y parece tener miedo a su pareja o mostrarse ansiosa por complacerla. Evita las acciones de socialización, especialmente con el sexo opuesto, y es posible que tenga limitaciones para visitar a su familia y amigos. Bueno, algo que se pudo también observar en este momento de confinamiento en el país es que el tipo de violencia en plataformas o el tipo de violencia que se estaba sufriendo de hostigamiento sexual o de
bullying en plataformas fue muy evidente. Por ejemplo, hay que recordar que muchas veces cuando empezaban a darse las clases en plataforma, no sé, de preparatoria o para que poder salvar los semestres, empezaron a haber muchos ataques a las plataformas. Si una maestra era la que estaba dando la clase vía Zoom, entonces llegaban a entrarse muchos infiltrados en los cuales ponían imágenes imágenes de tipo pornográfico o imágenes de cállate maldita, y entonces empezó a haber muchísimo acoso de este tipo en línea. Y también empezó a haber mucho acoso en línea a jóvenes, adolescentes, sobre todo para empezar a captar para abusos, pornografía infantil. Afortunadamente ya hace unas pocas semanas ya tenemos en marcha la ley Olimpia, pero de todas maneras falta muchísimo todavía trabajar sobre este tipo de violencia en línea que se está viviendo, ¿sí? Las plataformas que se tienen que vivir, cómo se tienen que tratar. Aunque las universidades del país, la gran mayoría de las universidades del país estaban empezando a hacer antes de la pandemia sus protocolos para violencia de género en ellas y sobre todo un protocolo específico para el acoso y el hostigamiento sexual en alumnado, es increíble totalmente que en línea podemos ver todavía casos de maestros o profesores que se veían dando este tipo de hostigamiento o acoso hacia las alumnas, aún en línea. Entonces todavía tenemos, si vamos a tenernos un buen rato trabajando todavía en plataformas en línea, pues yo creo que sí tendríamos que empezar a hacer o empezar a trabajar este tipo de problemática para que el tipo de acoso o hostigamiento sexual bajen. Otro problema que tiene México es el embarazo adolescente. El Consejo Nacional de la Población, la CONAPO, advirtió que este lunes, esta parte, o sea, este confinamiento provocó que la actual epidemia de COVID hubiera un repunte en adolescentes y que muy probablemente se va a ver mucho estos tipos de embarazo entre el 20 y el 21. Sí es cierto que las estrategias nacionales para prevenir el embarazo adolescente hizo que bajara la tasa de embarazo adolescente entre las chicas de 15 y 19 años. En este momento de pandemia se ha visto que se ha repuntado en niñas de 10 a 14 años, ¿sí? Aumentó. Entonces, es importante ver qué se va a tener que hacer en este tipo de problemática sobre embarazo adolescente, pero con niñas más pequeñas. Y tomando esta parte del embarazo adolescente, también se encontró que existen todavía desafíos pendientes para la salud reproductiva de las mujeres. De hecho, muchas organizaciones internacionales han hecho las puntuaciones a las recomendaciones a México, desde la CEPAL, desde la CERDEPER, desde la UNFAD, de lo que tienen que trabajar en materia de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, se ha hecho muchas recomendaciones a México desde antes de la pandemia y ahora más que tiene que existir la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, que tiene que haber recursos y equipamiento por la demanda y que tiene que existir acceso a la salud, ¿sí? Sobre todo del cuidado. Hay muchas mujeres que estaban embarazadas en el confinamiento o principios del confinamiento y esto hizo que atrasaran sus visitas al médico. Entonces esto también puede tener ciertas complicaciones. O la tasa de abuso sexual que hemos visto y en niñas y adolescentes también por este confinamiento. Otro fenómeno que también tenemos muy marcado ahora en este confinamiento y que se ha visto más aparte del COVID, se decía que ya el feminicidio era un fenómeno importante y que no tenía que tomarse como a la ligera en el país desde antes de que quisiera esta pandemia del COVID-19. Desde el 2019 se decía y había informes internacionales que decían que en México
existían 10 feminicidios por día. Bueno, en este año, en este periodo de confinamiento, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que 2.240 mujeres fueron asesinadas durante los primeros 7 meses del año, y la cantidad representa un aumento del 3.1 en comparación del 2019. Esta información sobre la violencia contra las mujeres, ¿sí? Muchas veces se tomaron los datos del 911, en la cual se detallan que las víctimas se despliegan entre 1.674 casos de homicidios dolosos y 566 feminicidios. Pero ojo, hay que recordar que México tiene una tasa muy alta de que la gran mayoría de los homicidios dolosos, como no se arman bien las carpetas de averiguación, podrían ser feminicidios. Entonces, ahí también se vio desde antes de la pandemia que muchas de las instituciones que trabajan de justicia en hacer los expedientes tendrían que tener una capacitación específica para poder separar de estos homicidios dolosos los que son realmente feminicidios. Bueno, aquí tenemos una gráfica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la cual nos enseña el repunte, ¿no? Nos menciona los puntos de la tendencia nacional, y sí, en realidad en el 2019 existían 934 feminicidios, pero todavía nos faltan estos meses, esto es de enero a septiembre, de enero a junio, estos 549, pero todavía nos faltan estos meses, no sé, julio, agosto. Entonces yo creo que estaríamos, según no recuerdo, y si las cifras, estaremos como en 740 feminicidios, ya tipificados como feminicidios. Otro dato que salió más a la luz con esta pandemia de COVID-19 fue lo que se está haciendo con las personas desaparecidas. O sea, realmente, si ya era un problema y ya existía una deuda histórica del gobierno mexicano con la situación de personas desaparecidas, ahora en estos meses de confinamiento se ha evidenciado más. Y ha existido un repunte en las cuales, sobre todo en los meses de junio, julio, hubo un repunte en mujeres desaparecidas. En esta gráfica que pude encontrar, no se ve tan específicamente, pero por ejemplo en los meses de febrero existió un repunte en mujeres desaparecidas y en el mes de junio, ¿no? Pero sí, no existe todavía datos certeros del número de desapariciones. Lo que nos hemos encontrado es que sabemos de las desapariciones de mujeres por las notas periodísticas o por todo el hecho que se ha hecho, por ejemplo, en el último caso de Cancún, donde se hizo la marcha, o algunas marchas que se han hecho en diferentes estados de la República, que más la sociedad civil es la que se está preocupando porque el gobierno haga sobre las mujeres desaparecidas, pero no tenemos unas estadísticas claras porque a veces no siquiera existe la denuncia formalizada. Bueno, antes de terminar y empezar con lo de la salud mental, sí quisiera también hacer una reflexión sobre lo que está apareciendo en esto, lo que es la trata de personas, mujeres desaparecidas, feminicidio y trata de personas. Es muy real que nosotros vivimos en un territorio donde está el conflicto con el narcotráfico. Y entonces, la trata de personas es un triángulo perfecto porque puede desaparecer una mujer, puede ir a lo que es la cuestión de trata de personas y después puede aparecer como muerta. Entonces, este es un triángulo en el cual cada vez se tiene que hacer más investigación y cada vez se tiene que hacer valer más los programas y los protocolos y los sistemas judiciales para que esto tiene que parar. Si no, no solamente es la muerte de la mujer en feminicidio, sino también es la muerte en la cual está inmiscuida en estas tres. Puede ser desaparecida, después llevada a trata y después puede ser asesinada. Entonces, sí es muy importante que cada vez se tome más en cuenta esto que se ha visibilizado con esta pandemia, ¿sí? La falta de justicia y la falta de protección de los derechos humanos de las mujeres en este territorio. Ahora vayamos a lo que prácticamente es esta parte de la salud mental. Si bien ya nos dimos cuenta que en el país
es más evidente que existe una deuda sobre qué es la protección de los derechos de las mujeres, pues ahora también vamos a irnos a una parte muy sensible de las mujeres, que es la salud mental. Entonces vamos a irnos más a lo general que se ha encontrado, porque acuérdense que ahorita como estamos apenas sacándose muchísimos datos, porque pues es un fenómeno que está completamente en cambio y que hay países que han estado en confinamiento, luego salen y vuelven a estar otra vez en confinamiento. Entonces, es un fenómeno que ha estado cambiando. Pero, ¿qué podemos decir sobre la salud mental? Bueno, pero hay que hacer como un recuento que las pandemias tienen las características de factas de crear un disloque masivo y generalizado en múltiples niveles, tanto personales como sociales. Las pandemias suelen relacionarse con confusión, con temores, con incertidumbre y la probabilidad de muerte de los seres queridos. Asimismo, se relacionan con innumerables estresores sociales, tales como hacer ajustes en tus rutinas, separación de amigos, familiares, pérdida de empleos y aislamiento social, y se han identificado ciertos factores de riesgos, tales como tener puntuaciones altas de ansiedad, rasgos de ansiedad, el ser mujer y haber estado cerca de personas contagiadas. Esto es un fenómeno súper importante, lo que nos ha llevado a la historia moderna, este COVID-19. En la historia de la humanidad hemos tenido como 3 periodos de pandemia muy marcados. Fue el del siglo, en los años de 1348 a 1361, donde estuvo la epidemia de la pandemia de la peste, en donde mucha gente de Asia y Europa murió, y fueron 11 años de peste, y después la gripe de 1918. Ahora es más difícil porque casi están más de 150 países en el mundo están con este problema, y aparte tenemos el desgaste económico, ¿no? Pero un factor importante que hemos visto en todos los estudios que hemos revisado sobre salud mental es que el ser mujer es un factor de riesgo para que tú puedas tener algún trastorno o enfermedad de salud mental. ¿Y por qué? Por ejemplo, los primeros estudios que se hicieron relacionados con este rubro de salud mental fueron en China, y donde a principios, entre los primeros meses de China, hay que recordar que China empezó en confinamiento desde la primera quincena de diciembre del año pasado, y terminaron más o menos en la tercera semana de febrero este confinamiento, pero era así, ahí sí era de no salir absolutamente para nada. Bueno, en estos estudios que hicieron sobre salud mental en 1060 sujetos, encontraron que el 70% de los participantes obtuvieron puntuaciones altas, de altas a moderadas en ansiedad, obsesiones y sensibilidad interpersonal. Personas en riesgo eran las personas que se encontraban en riesgo eran las que tenían más de 50 años o 50 años, que eran divorciadas, viudos, que tenían poca educación, trabajadores de la agricultura, y en este estudio lo que encontraron que un factor de riesgo era el ser mujer. También otro estudio de China, en 52.230 participantes, se encontró que el 35% de la población estaba experimentando estrés, un estrés muy fuerte, y principalmente eran las mujeres y las personas de la edad mayor. También se encontró que las personas en riesgo eran las que invertían más de 3 horas diarias en estar pensando activamente en la pandemia. En un estudio en Irán, en 10.764 personas, se encontró que el 51% había reportado un nivel alto de ansiedad, el 19% ansiedad extrema, y las mujeres y las personas que tenían alguna enfermedad con COVID-19 reportaron puntuaciones más altas de ansiedad. Birmingham y Inverness hicieron una investigación, un metaanálisis en 43 estudios de COVID-19, todo lo que salió de COVID-19 en salud mental, y encontraron 3 hallazgos muy importantes. Por ejemplo, todos los estudios, 714 mencionan que estaban hospitalizados, y el 92.2% que de estas personas que estaban hospitalizadas llegaron a desarrollar síntomas de estrés postraumático, y esto se implica por haber tenido la experiencia de haber estado con COVID-19, ¿no? Y este miedo a perder la vida. Los pacientes que ya de antemano tenían trastornos psiquiátricos mostraron una exacerbación de sus síntomas entre 30 y 50% de los casos.
Los factores de riesgo que predisponían a la persona a presentar complicaciones emocionales eran el siguiente: el ser mujer, una vida con mucho estrés, eventos traumáticos anteriores, tener poco conocimiento de la pandemia y tener poco apoyo social. Entonces, si nos estamos dando cuenta, esto es un caldo de cultivo perfecto, porque si estás sufriendo violencia en el hogar, aparte, estás cuidando a alguna persona que ya tenía algún trastorno psiquiátrico o es una persona de la tercera edad, es muy característico o muy esperable que tus niveles de depresión o ansiedad estén creciendo. Entonces, también eso es lo que se está encontrando en esta pandemia en aspecto de las mujeres. Bueno, con esta pandemia ha quedado claro que las personas que trabajan en el campo de salud y muy especial las que laboran con la atención de enfermos de COVID-19 en hospitales presentan riesgos considerables de la salud física y mental. Pero volvemos otra vez al factor de riesgo, las mujeres, pero las enfermeras, las mujeres que atienden en primera línea, las médicas, etcétera, todas aquellas mujeres que están inmiscuidas en el sector de salud, informaron que tienen mayores síntomas como ansiedad, depresión, sentirse angustiada e insomnio. Entonces es estarles dando carga de la carga de la carga, aparte un trabajo muy estresante, un cuidado en casa de la familia y aparte si estás observando o viviendo violencia. En China se evaluó la salud mental de 86 enfermeras y 79 médicos y los resultados que encontraron fue que el 45.6% de los hombres, de los doctores, informaban que tenían depresión y un 11.4% de ellos informaban que tenían ansiedad, pero las enfermeras casi tuvieron la misma ansiedad, la misma depresión que los hombres. Ellas nada más reportan un 43%, pero sus niveles de ansiedad casi duplicaron a los de los hombres doctores, ¿no? Entonces ahí tenemos que tienen un 27.9% de ansiedad estas mujeres. Verá, ¿qué sabemos sobre los menores de edad y salud mental? Y sobre todo en esta parte de la violencia. La mayoría de la literatura de corte nacional y epidemiológico se ha realizado en adultos, o sea, es evidente que es una enfermedad que se ha encontrado más en adultos. Por lo tanto, hay muy pocos estudios sobre niños o niñas y adolescentes. Pero en China hicieron también un estudio en 168 niñas y 142 niños de 3 y 18 años y se reportaron muy niveles altos de conductas de apego excesivo, irritabilidad, miedos y distracción. Y un principal factor de riesgo que se encontró en estos niños y en esta muestra con menores era que al ser niñas que seguía estando ubicado como un factor de riesgo en cualquier estudio. Entonces, lo que hemos encontrado, igual, no hemos tenido ahorita muchas estadísticas certeras en el país, pero sí es evidente que ha aumentado lo que es el abuso sexual infantil por este confinamiento o la explotación de pornografía infantil. ¿Por qué género quién está más en riesgo? Entonces, de la revisión de la literatura, como les había dicho, unos autores, Francine, encontraron que se desprende varias variables de alto riesgo, pero las mujeres tienen de 3 a 9 veces más probabilidad de presentar ansiedad y depresión en la pandemia, en donde también se han encontrado asociaciones a la violencia. Entonces, los estudios que se han hecho en salud mental, ¿qué nos están diciendo a nivel internacional? Que sí es muy evidente que las mujeres son las que están llevando la carga más de cuidados de enfermos o de cuidados que no estén enfermos de COVID-19. Esto ha generado mucha ansiedad y mucha depresión, pero también podría ser que estuvieran viviendo antes del COVID ya también una estructura de violencia intrafamiliar, lo cual esto ha exacerbado o ha aumentado más este tipo de sintomatología de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres están en un factor de riesgo? Bueno, esto se puede ver porque las mujeres en realidad siempre históricamente han tenido una multiplicidad de roles y responsabilidades.
ahorita lo que se ha tratado de hacer por muchos grupos en México, muchos grupos relacionados con trabajar con masculinidades, han hecho muchas plataformas en línea, muchos cursos en línea, muchos talleres en línea de contención para trabajar precisamente y frenar un poco esto de lo que es la agresión, que los hombres empiecen a trabajar la regulación de sus emociones, a deconstruir lo que es su masculinidad y no realmente decir yo ayudo en el hogar, sino realmente yo soy responsable de, porque se ha visto, ¿qué se ha visto en fenómenos de desarrollo profesional? Las mujeres confinadas que tengan o no una profesión, eh, han estado trabajando tanto en dobles o tres jornadas que igual puedes estar tú en confinamiento, pero las obligaciones no siguen siendo las mismas. O sea, las obligaciones siguen siendo mucho más para las mujeres porque se tienen que ahorita que estar, hacerse cargo de las cuestiones del hogar. O sea, por ejemplo, quién limpia, quién cocina, etcétera. Entonces, lo que se ha tratado de hacer con estos cursos en masculinidades de varias asociaciones es enseñar y sensibilizar a los hombres que tienen que tener una participación activa en muchas actividades del hogar. No solamente sentarse en la computadora y hacer trabajo en línea o trabajo desde casa, sino realmente participar en lo que es la crianza, en lo que es ahora también las escuelas no están siendo activas, entonces también la mujer está haciendo el papel de educadora. Entonces, inmiscuir más a los varones en este tipo de actividades para que este rol de multiplicidad en las mujeres baje. Bueno, en México, estos son como datos relacionados que solamente se han podido extraer de algunos lugares como por ejemplo la Ciudad de México, pero no distinguimos mucho de los estudios que se han hecho a nivel internacional. Si ustedes se dan cuenta, el problema más alto de salud mental ahorita en mujeres sigue siendo la depresión. Igual en niñas, como dice la gráfica, en niñas igual los trastornos depresivos siguen siendo igual de altos. Entonces, no hay mucha diferencia en lo que las investigaciones que han hecho a nivel internacional, pero sí es un foco de atención para ver cómo podemos empezar realmente a ser efectivas todos estos derechos que tiene la mujer de una salud más palpable y más llevada hacia ella. ¿Qué podemos concluir? Bueno, hay que reconocer principalmente que estos son tiempos difíciles para todos nosotros, pero especialmente para las familias y los niños y niñas vulnerables. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que recientemente a los países se priorizaran el apoyo y establezcan sistemas de alerta de emergencia para las personas que viven violencia familiar. Pero también es cierto que las ausencias de medios económicos concretamente planteadas hasta la fecha en la gran mayoría de todos los países y las crisis económicas recientes donde las estrategias de control del déficit público se han utilizado como argumento para recortar las políticas de igualdad y lucha contra la violencia en las mujeres, esto nos dice que muchos países, incluido México, lo que han hecho ante esta urgencia económica, lo que han hecho es bajar o no poner en cuenta o eliminar muchos programas que se tenían para trabajar sobre violencia contra las mujeres. Pero el problema ya se tenía desde antes, o sea, antes de que viniera la pandemia, nosotros ya veníamos arrastrando, México ya venía arrastrando toda una serie de deficiencias en poder tener una mejor actuación para la violencia contra las mujeres, para tratar este fenómeno de violencia contra las mujeres. ¿Y qué pasó? Con esta pandemia lo que se hizo fue bajar todavía más los recursos y esto ha hecho más difícil el poder trabajar y poder ser eficientes y eficaces en tratar este fenómeno que ha ido en aumento. ¿Qué ha pasado? Si bien es realidad que se han bajado los programas o algunos programas han desaparecido para poder tratar este fenómeno, ya nosotros teníamos, México ya tenía por parte de la CEDAW, este organismo internacional que trabaja sobre la violencia contra las mujeres,
ya tenía en 2012 una recomendación de que decía que México tenía que subir sus presupuestos para este tipo de problemáticas de violencia contra las mujeres, sobre el acoso sexual y hostigamiento en lugares laborales, sobre el acoso y el hostigamiento en sitios universitarios. O sea, ya se le tenía la recomendación a México que tenía que tener una inyección de dinero para poder trabajar estos fenómenos. Estamos hablando de 2012, igual se hizo otra recomendación en 2016 que decía lo mismo, que tenía que aumentar los presupuestos y que, o sea, ya teníamos un déficit de presupuestos y ¿qué pasa? Pues ahora con este COVID todavía se bajan aún los presupuestos y lo que ha hecho muy difícil poder trabajar estas temáticas de violencia en muchos ámbitos. Entonces, progresivo desmantelamiento de dichas políticas ha simbolizado la falta de priorizar en materia de políticas y sociales cuando está muy metido los conflictos de intereses de índole económica. ¿Qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es que existe una falta de estrategias integrales, ya que las acciones que el gobierno mexicano ha implementado para erradicar la violencia contra las mujeres en este periodo de tiempo de cuarentena por el coronavirus se han visto desvinculadas y aisladas. Necesitamos más trabajar con estrategias integrativas que puedan realmente verse y visibilizar que se está trabajando sobre este problema. Las y los profesionales de la salud han sido un elemento fundamental en la lucha contra la violencia de género en esta pandemia, pero aún falta mucho el personal por la demanda que existe. Todavía falta, esta pandemia evidenció que falta mucha gente todavía especializada y en problemas de violencia contra la salud. Digo, en violencia contra las mujeres. Entonces, es evidente que cuando se empezaron a abrir las líneas de ayuda, específicamente las mujeres que hablaban por violencia, la falta de capacitación de la otra persona que estaba tratando de ayudar, pues era evidente, ¿no? Entonces, es importante todavía meter más capacitación en este tipo de rubros. También será urgente evaluar los indicadores disponibles, o sea, todas las denuncias que tenemos, las lesiones por mortalidad, y hacer como, ahora sí estamos como en un periodo en el cual tenemos que hacer más investigación y ver cómo todas estas denuncias, qué se ha hecho, qué ha pasado en materia de feminicidio, qué ha pasado en materia de desaparición, qué ha pasado en materia de trata, y ver más a fondo cómo ha impactado en estas áreas esta pandemia de COVID-19. También sería deseable prever otras posibles circunstancias excepcionales, como tenemos que trabajar más en los protocolos de actuación para generar, tanto en materias de salud como en materia de justicia y como en materia de sociedad. Los protocolos que teníamos servían, pero era de una manera presencial. Ahora tenemos que crear o modificar los protocolos que hay, ya sea para trabajar de distancia en plataformas en línea o para ver cómo podemos ir llegando a aquellas personas que por la brecha digital no tienen acceso a tener una pantalla enfrente y poder trabajar y poder ser atendidas. Bueno, una parte que sí es muy importante con todo esto del embarazo adolescente que que aumentó en la franja de edad de 10 a 14 años, es que los servicios de salud sexual y reproductiva tienen que ser esenciales en el Estado mexicano y que tiene que garantizar la Secretaría de Salud prácticamente dos. O sea, hay más recomendaciones, pero yo que me quiero ir a estas dos que son esenciales, que es que todos tienen que tener acceso a métodos anticonceptivos modernos y el esquema de doble protección, ¿sí? Para que se evite la saturación. Y que también se tiene que hacer muy hincapié y hacer más capacitación la NOM 46, que es la que te permite que te garantice que si has sufrido violación, se pueda hacer la interrupción del embarazo. Ya debería de ser ya algo sustancial en todos los estados de la República, aunque es una norma a nivel federal, no todos los estados la llevan tal cual. Entonces sí es importante poner sobre todos esos aspectos, que tiene que existir un acceso más constante a los métodos de anticoncepción modernos y que tenemos que poner que sea más efectiva y eficiente la NOM 46. Bueno, muchas gracias y espero
verlos pronto. Hasta luego.